Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar un poco sobre las normas de seguridad en el combate de incendios forestales y después vamos a hablar un poquito sobre las cuestiones, las situaciones que indican peligros. Previamente les pasé un video que explica un incendio que hubo en el 2013 en la localidad de Yarnell, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, donde lamentablemente fallecieron 19 bomberos y bueno, por ahí lo quise compartir más que todo como para que entremos en sintonía sobre el tema y ver lo importante que son las normas de seguridad. Eh, Siempre digo que en cuanto a seguridad hablamos, es la parte abstracta de cuando vamos a combatir un incendio, o sea, las cuestiones, no sé, por ejemplo, hidratación, sabemos que tenemos que llevar una botella de agua o algún recipiente dentro de la mochila. En cuanto a la seguridad, la tenemos que llevar todo acá adentro. Eh, entonces está bueno como para irlas refrescando y tenerlas en cuenta a la hora de los incendios. Vamos a empezar hablando con la norma número uno, que es referida al comportamiento del fuego. Y bueno, es mantenerse informado sobre las condiciones del clima y pronóstico. Vivimos en una era donde la mayoría tenemos celulares y en la mayoría de los lugares hay señal de celular y podemos acceder fácilmente a lo que son el clima o el pronóstico del lugar. Asimismo, si no tenemos señal, siempre hay que comunicarnos entre todos y preguntar, que no cuesta nada y hay que hacerlo sí o sí. Preguntarle a nuestro jefe de cuadrilla o a quien corresponda que nos mantenga informado cuáles van a ser las condiciones de clima al momento de realizar el trabajo. La segunda norma es mantenerse siempre entrenado del comportamiento del incendio. Observar personalmente o emplear a un observador hábil. Algo que estaría muy bueno, pero es complicado a veces logísticamente, es que todos poseamos un handy eh, para estar enterados al momento exacto del comportamiento que va tomando el incendio en determinados momentos. Pero si así no se puede, como suele pasar a veces, porque no todos podemos llegar a tener un handy, es que la persona que sea la encargada de transmitir esa información claramente esté preparado y con experiencia para poder transmitir el mensaje que les tiene que llegar a cada uno de los que está trabajando sobre la línea. En cuanto a la tercera, es cualquier acción contra el incendio debe ser según el comportamiento actual y futuro. En este punto, eh, eh, siempre sabemos que el incendio es bastante dinámico, por eso las medidas se van tomando más que todo en el comportamiento actual, pero también así podemos llegar a tener una proyección en cuanto al futuro de cómo se va a ir desenvolviendo ese incendio, que claramente nosotros tenemos que trabajar para que no se trate de desparramar lo mayormente posible o no llegue a áreas eh, donde sea mucho más grave. Eh, por eso siempre hay que estar atento en cuanto a las acciones que se van tomando en el incendio. Bien, a partir de acá, las que vamos a ver ahora son en cuanto a las referidas a la seguridad del personal de cada uno de nosotros, que es mantener en rutas de escapes para todo el personal y darlas a conocer. Si no las sabemos, preguntar. Si llegamos a un incendio y nadie nos dice nada, agarramos y le preguntamos a quien corresponda que nos digan cuáles son la ruta o cuál es la ruta de escape. Y si somos alguien responsable de darlas a conocer, o si sabemos esa respuesta, que no nos moleste que alguien venga y nos digan, o sea, que nos pregunten cuáles son la ruta de escape en este caso. No seamos reacios a recibir cualquier tipo de pregunta de nuestros compañeros en un incendio. Bien, la quinta es mantener un puesto de observación cuando exista la posibilidad de peligro. Está claro saber si muchas veces algunos incendios hay un potencial de peligro grande, entonces está bueno que siempre esté observando
desde una zona muy segura y con bastante visión en general del incendio, que nos vaya manteniendo esa información al tanto. Y si hay alguien del incendio que está sobrando, bueno, también es mejor que esté observando antes que no esté haciendo nada, porque por ahí lo que uno no ve, el otro sí lo ve. Entonces está bueno cumplir ese rol. La sexta, mantenerse alerta y calmado, pensar claramente y actuar con decisión. Este punto básicamente te lo da la experiencia. Si uno no tiene experiencia en un determinado incendio en un determinado lugar, claramente por ahí las cosas no pueden llegar a salir como uno cree, o se va a empezar a estresar, va a empezar a hacer las cosas apuradas. Entonces está bueno mantener la calma, porque eso nos va a hacer que pensemos con claridad, estemos más alerta y actuemos con decisión a la hora de trabajar en el incendio. Bueno, la séptima son referidas al control de las operaciones que hacemos cada uno. Mantenga comunicación con el personal, jefes y fuerzas adjuntas. Bueno, como habíamos dicho en el otro punto, más que todo en el segundo, esta parte siempre la tenemos que tener atenta y nunca cortar todo tipo de comunicaciones y aislarnos o irnos a otro punto. Siempre, por lo menos entre nosotros, debemos estar comunicados. Y bueno, todo lo que son con los jefes y fuerzas adjuntas, existen los medios de comunicaciones correspondientes para que, y roles de cada uno para que lleven a cabo esa parte, pero que incluso ellos nunca pierdan esa comunicación constante para saber cómo se está trabajando o cuáles van a ser las dinámicas en el tiempo próximo. En cuanto a la octava, de dar instrucciones claras y asegurarse de hacerlas entender, de que todo el personal las haya entendido. Debemos hablar todos un mismo lenguaje y asegurarse de quien da a conocer las normas o las tareas que se van a hacer, asegurarse de que todos las hayan entendido. Si alguien no las entiende, preguntar. Volvemos al mismo punto. Preguntar para que no haya malentendido y entre dos personas piensen distinto y se lleven a cabo la medida incorrecta en el momento. Así que darlas que todo el personal las conozca. Novena, mantenga control sobre el personal a toda hora. Más que todo, si uno está con compañero, bueno, siempre tratar de estar a la vista y saber qué está haciendo. Y asimismo, si alguien es responsable de llevar a cabo diferentes tareas como jefe de cuadrilla, saber dónde están, no tanto las personas que están abajo nuestro, sino al lado e incluso arriba nuestro, para que se puedan desarrollar bien las actividades. Y la décima y última, a modo de resumen en general, es combatir el incendio mediante la seguridad como la primera consideración. Una vez dijeron, bueno, a la hora de tomar decisiones, primero está uno, segundo uno y tercero uno mismo. Entonces, en ese momento, cada vez que tenemos por salir a una emergencia, tener la seguridad primordial y, como decía, esta parte abstracta de la parte del combate de incendio, tenerla muy claro, porque nos puede, en algunas ocasiones, espero que nunca pase, que nos salven la vida. Bueno, y rápido pasamos a las 18 situaciones que indican cuidado. Son varias, así que vamos a tratar de no hacerlo tan largo, ir pasando rápido por cada una de ellas, pero que prestemos atención para poderlas recordar al momento de un incendio. En cuanto a la primera, cuando se deba trabajar en fuegos que no hayan sido reconocidos ni evaluados previamente. La prisa mata, así que tratemos de ser calmados, de no entusiasmarnos por ir rápidos a un incendio a apagarlo. Entonces siempre trabajemos en un lugar donde previamente alguien haya evaluado
el terreno o la situación del incendio en ese momento. La 2. Muchas veces hay incendios que nos va a tocar ir directamente de noche, por eso es tan importante conocer el lugar, pero si tenemos la posibilidad es ir de día. Entonces la segunda, bueno, dice cuando se deba trabajar o transitar por lugares que no se haya podido ver de día. Es importante conocer el terreno y si nos toca ir de noche, tengamos precaución y es una alerta de tener cuidado. La tercera, cuando no se tenga bien identificadas las zonas de seguridad y las rutas de escapes. Siempre que nosotros llegamos a un incendio tenemos que saber cuáles van a ser nuestras rutas de escape, si no, preguntar. y bueno, y cuáles van a ser las zonas de seguridad delimitadas previamente por quien corresponda en la responsabilidad del incendio. 4. Si no está familiarizado con el tiempo y los factores locales que puedan incidir en el comportamiento del fuego. Medianamente, si nosotros estamos ahí en el parque, en las altas cumbres, medianamente vamos a ir conociendo cuáles van a ser las condiciones climáticas del lugar, pero en alguna ocasión podemos llegar a tener la mala oportunidad de ir a trabajar a un incendio a otro parque, en prestar colaboración y en ese caso nosotros no vamos a conocer las condiciones del terreno, entonces medianamente tenemos que preguntar o conocer cuál es el relieve, la latitud del parque, si hay vientos locales, cuál es el clima, la pendiente, etcétera, para tener claro a dónde uno va a ir a trabajar. 5. Si no está bien entrenado en las estrategias y tácticas y de los peligros que pueden representar el incendio. Esto no es llegar a un incendio, agachar el lomo y ir con una mochila a apagar directamente el fuego, sino saber hacerlo y cómo hacerlo, siempre con las medidas de seguridad y el entrenamiento que todos debemos tener. 6. Si no se tiene bien entendidas las instrucciones y las tareas asignadas. Debemos siempre tener en claro estas cuestiones y si no las sabemos, preguntamos. Porque si nosotros no preguntamos, pueden llegar a pasar estas cuestiones y es bastante grave a la hora de trabajar todos juntos. Todos debemos tener el mismo lenguaje si queremos un éxito en el incendio. 7. Si no se tienen bien establecidos las comunicaciones entre los directivos del incendio, los jefes de equipo y las cuadrillas de combate. Claramente, si nosotros notamos esta descoordinación, uno como brigadista hay que tener en cuenta que es una situación de cuidado y reportarla o darla a conocer o tratar de tomar medidas en la cuestión para que no pasen estas cosas. 8. Cuando se construyen líneas de defensa sin puntos de anclaje bien aseguradas. Bien, no empezar a trabajar en un incendio si no sabemos cuáles son las zonas de seguridad o los puntos de anclaje, que claramente puede ser un río, un área de estacionamiento, una ruta, un camino, un área quemada lo suficientemente grande o un descampado suficientemente grande, una zona rocosa. Entonces, si no tenemos bien esos puntos de anclaje asegurados, hay que tenerlos en cuenta. 9. Cuando se está trabajando, construyendo una línea de defensa contra el fuego a los pies. Claramente hay que ser por ahí muy pavo, y lo digo así franco, como para estar trabajando encima del fuego. Entonces, no es común que nos toque trabajar con el fuego en los pies, pero puede llegar a pasar, y si eso pasa, a tener mucho cuidado con esa situación.
10. Cuando se encuentre combatiendo en el frente del incendio. Eh, Creo que lo habló un poco el Nico la otra vez, de cómo trabaja en un incendio, de cola a cabeza. Es muy descabellado por ahí irse directamente contra la cabeza o el frente del incendio. Entonces, si alguien nos manda ahí, seamos capaces de decirle, ahí no se trabaja, o bueno, tienen que ser las condiciones como muy extremas, de bajo control o muy superficial el incendio, como para que no haya ningún tipo de riesgo sobre nosotros. 11. Si hay abundante combustible no quemado entre usted y el incendio. Si estamos en un lugar donde vemos que se está incendiando y entre nosotros tenemos mucho pajonal muy alto, en el parque puede llegar a haber pajonales de, no sé, unos 50, unos 80, eh, o bueno, algún bosque tabaquillo, o otra circunstancia en otro terreno. eh, Cuando tenemos esa brecha entre el fuego y nosotros con mucho combustible, tengamos mucho cuidado. 12. Si no divisa las partes más activas del incendio ni tiene contacto con quienes pueden verla. Bueno, esto pasó un poco en lo que fue el ejemplo de cuando arranqué en el incendio de Yarnell. En un momento la brigada empezó a bajar y ellos dejaron de tener visión sobre una parte del incendio y claramente el viento rotó y generó una nueva cabeza y bueno, se les vino encima. Entonces, tener en cuenta esta cuestión. 13. Cuando se encuentre trabajando en una ladera en la que el material rodante puede provocar focos secundarios debajo de usted. Eh, Muchas veces no vamos a ser uno los que vamos a estar trabajando, sino que va a haber otras cuadrillas. Entonces, más que todo la zona donde vamos a estar trabajando por lo general, en las altas cumbres hay pendientes bastante grandes, entonces a tener en cuenta que se pueden aflojar una piedra, esa piedra empujar un tronco y generar focos secundarios. Entonces a tenerlo en cuenta cuando estemos transitando, trabajando en áreas con mucha pendiente. 14. Cuando el tiempo cambia a más caluroso y seco. Las condiciones cambian repentinamente muchas veces y el mismo incendio, si es muy grande, genera su propio clima del lugar en ese momento. Entonces, incluso si es todo, digamos, la parte quemada es toda negra, eso hace que se eleve mucho más temperatura del suelo y cambia el clima, la temperatura local. Por lo tanto, hay que tenerlo muy presente en esos casos. 15. Cuando el viento cambia o cambia la dirección. Volvemos a lo mismo, estamos en una zona muy alta y esto cambia repentinamente, entonces es una cuestión de tener con claridad cuáles van a ser las condiciones climáticas, o por lo menos darse cuenta si justamente en esta cuestión el viento cambia la dirección o la intensidad. 16. Si chispas o pavesas comienzan a saltar sobre las líneas. Si nosotros estamos trabajando sobre una línea y vemos que el fuego en ese punto se descontrola y empieza a largar muchas cenizas, o bueno, chispas, y empieza a generar focos secundarios muy próximos, también tengamos en cuenta que se puede ir de las manos. 17. Cuando el terreno o la vegetación puedan dificultar el escape hacia zonas seguras. Si nosotros tenemos las rutas de escape bien marcadas, debería ser mínimo este problema, pero muchas veces el terreno hace que nos o sea, el incendio hace que nos metamos por terrenos bastante dificultosos y si se descontrola va a ser difícil escapar y bueno, la zona donde vamos a estar puede haber quebradas bastante pronunciadas o inaccesibles donde nos va a impedir salir rápidamente. La 18. Si tienen sueño y se acuestan a dormir una siesta cerca de las líneas. Bueno, esto es una cuestión de principio de no hacer estas cuestiones, pero si uno realmente está cansado y necesita un descanso apropiado, es preferible que lo diga, lo comunique y no seguir simplemente órdenes, sino transmitirlo. Y es preferible que se retire y no que en algún momento
en un descanso se convierte en un sueño profundo, que no es solamente por una cuestión del incendio que se puede acercar a uno, sino que a lo mejor se puede estar transitando un vehículo pesado, alguna autobomba, o un camioncito de incendio, una camioneta, y puede llegar a ser que sea chocado o pasado por encima. Entonces es una cuestión general de ese tema, o incluso se puede perder si el resto de la cuadrilla se separa. Bueno, y como para terminar, les quería contar que la seguridad es por vos y por los de tus compañeros o compañeras que trabajan en una línea, en un incendio. Eh, Todas estas cuestiones de seguridad son las, como les dije al principio, son abstractas, pero muy importantes a la hora de trabajar personalmente y en grupo. Eh, y todas estas normas y situaciones, lamentablemente, y digo lamentablemente porque surgieron a partir de la experiencia y alguna experiencia no tan buena con fallecimientos. Entonces las tengamos muy presentes a la hora de ir a trabajar frente a un fuego. Y bueno, espero que hayan más o menos entendido y que no haya sido tan largo. Y bueno, nos estamos viendo de acá un par de días, si todo pasa rápido. Un abrazo grande, saludos.